respecto a esta charla, la panorámica del debido proceso en la cesión del crédito y contrato mercantil entre Electricaribe S.A. y Aire SAS EPS, la vamos a dividir, o está dividida en tres partes. Tres partes que tienen un tema transversal, que es el debido proceso. La primera parte tiene que ver con el tema de desentrañar que desde el mismo momento en que comienza a darse, digamos, aparentemente una negociación entre privados, y lo colocamos en comillas, desde ese mismo momento, y que el gobierno defendió mucho esa negociación, que tenía que ser una negociación a puerta cerrada, y generó una cantidad de ordenamientos jurídicos que avalaban esa negociación a puerta cerrada. Desde esa perspectiva, desde ese comienzo ya hay una ilegalidad. Por lo tanto, esta primera parte, que aparentemente no tiene nada que ver, aparentemente, entre comillas, con el tema de la cesión de crédito, sí tiene que ver, porque vamos a desembocar que el tema de la cesión de crédito formó parte del planteamiento oficial, del planteamiento estatal, de generarle una de las tantas fuentes de financiación o de refinanciación de estas entidades privadas como son Aire y Afinia, bajo diferentes rubros, pero que el tema de la deuda formó parte de esa posibilidad de refinanciación con respecto a Afinia y Aire. Es decir, prácticamente fue una propuesta estatal en beneficio de las empresas que hoy en día tienen la obligación y la responsabilidad del servicio de energía eléctrica. La segunda parte ya tiene que ver con el tema de la cesión de crédito, y la tercera parte tiene que ver con una revista que vamos a hacer sobre las diferentes acciones judiciales o las diferentes acciones que se pueden hacer por vía en sede administrativa y por vía en sede judicial. Entonces son tres partes. La primera parte, acciones que no se han hecho todavía, ¿no es cierto? ¿Cómo? Acciones que no se han hecho todavía de lo que se puede hacer. Sí, exacto, que se han hecho y que se pueden hacer. La primera parte tiene que ver con el tema de dónde proviene este tema de la cesión de crédito. Yo, a partir de la pequeña investigación que he hecho sobre el tema, llego a la conclusión que el tema de la cesión de crédito de Electricaribe y a Aire tiene que ver con, digamos, una postura del gobierno a nivel estatal de buscar favorecer a estas entidades privadas para el tema de una refinanciación en el tema de la prestación del servicio. La crisis de Electricaribe ya venía desde los años 90, de hace rato, ¿verdad? Y ahí tenía que ver con el tema de la calidad del servicio, el tema de cumplir con los indicadores de gestión, y se venía, digamos, cuestionando Electricaribe bajo todo punto de vista, pero había puntos muy importantes que era, por ejemplo, el tema de las redes eléctricas vetustas. La dejaron que se desactualizara en muchos aspectos, y esa crisis se va dando en los años 90. En el 2019, a pesar de que había pasado casi más de una década, en el 2016, la superintendencia establece una posesión de la empresa Electricaribe, toma posesión conforme a los artículos 58 hasta el 61 de la ley 142, que es la que regula ese tema. Toma esa posesión en el 2016, y en el 2017 decide y ordena que esa posesión del 2016 está como objetivo la liquidación de Electricaribe. Ustedes saben muy bien que en un proceso de posesión de una empresa de servicios públicos puede recuperarse la empresa y puede salir de esa situación, y pueden retomarla nuevamente los privados, los dueños de esa empresa, pero en este caso no se dio esa situación, y por lo tanto en el 2017 se establece que el tema de posesión ya tiene fines liquidatorios. En el 2017.
Eso conforme a, digamos, al Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, que es el 3910, que establece todo el tema de esa posesión, pero especialmente frente al tema de la financiación de esa posesión, porque eso lo iba a financiar la superintendencia, y de esa perspectiva se establece en el 2017 la posibilidad de una aprobación de 320.000 millones de pesos para el tema de la posesión. La posesión es muy diferente al tema de la liquidación, la posesión. Entonces, eso ya se estaba estableciendo los pasos de la intervención de Electricaribe. Yo me he basado, hay múltiples escritos en internet, columnas, ensayos, investigaciones, pero la que yo me he sentido más cómodo es esta que hizo el proyecto 070, que es una firma que contrata con las universidades para generar investigaciones, y es una firma de lo que hablan ellos de narrativas de investigaciones sobre diferentes temas de Colombia. Este proyecto 070 hizo en febrero del 2021 una investigación que se llamó Electricaribe, un negocio en las sombras. De esa perspectiva, esa investigación arroja una cantidad de elementos que desmoronan paulatinamente, desde el punto de vista de la argumentación, esa posibilidad que estableció. Pero realmente la palabra es imprecisa, no es la posibilidad, sino la concreción que hizo el Estado de hacer esta negociación a puerta cerrada. Acuérdense que para la época de la subasta aparentemente pública, ¿verdad? De la venta de Electricaribe, el senador Jorge Robledo hizo un control político a la ministra de Minas de esa época, que se llamaba María Fernanda Suárez, la cual le solicitó cifras concretas de cuánto había sido la venta de Electricaribe en esa subasta, ¿verdad? Y manifestó, y ahí están los audios, manifestó, entre otras cosas, esos audios se encuentran ¿cómo que se llama? En este artículo, en esta investigación que se un negocio en las sombras, donde establece que esa información no se puede dar porque es de reserva privada. Porque la negociación es entre privados. Que es totalmente mentira, simple y llanamente que ellos, dentro de una coyuntura legislativa, construyeron unas normas que están por encima de la Constitución, aparentemente, entre comillas, de manera ilegal, y establecieron que eso tenía que ser con reserva privada. ¿Es cierto? Pasaron tratando de decirte que esas normas a las que refieren no están dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Sí están dentro del ordenamiento jurídico colombiano, pero con violación de la Constitución. Por ejemplo, la ley 1955 del 2019, que es la que establece digamos, el plan de desarrollo social de Duque, que se denominó Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, manifiesta lo siguiente. Por ejemplo, que los pasivos pensionales prestacionales iban a ser asumidos por el Estado colombiano a través del fondo empresarial. Y eso en términos legales está correcto. Eso está correcto, pero lo estoy trayendo a colación para que ustedes establezcan que esa ley comenzó a legislar sobre el tema de los servicios públicos para la costa, para el tema de la negociación de Electricaribe, que entre otras cosas Jorge Robledo me parece muy puntual ahí, que entre otras cosas, aunque enemigo ideológico y político de esta casa, no podemos quitarle que es un hombre muy inteligente, que tiene unas carreteras a nivel de análisis y que tiene una experiencia dentro del cuerpo legislativo, y me parecía muy puntual cuando él dice dentro de esa discusión que era una subasta desastre, es decir, una subasta construida para las camisas que le quedaban correctamente a Fiña y Aire, es decir, fueron construidas poco a poco a través de la legislación para que se diera esta subasta a favor de Afiña y de Aire.
Miren que la sostenibilidad del servicio público mediante la asunción de pasivos, es decir, esta norma 315 de la ley 1955 del 2019 establece que el Estado iba a asumir los pasivos de Electricaribe. ¿Cuáles eran esos pasivos? Los que están aquí: pasivo pensional, prestacional, correspondiente a la totalidad de las pensiones y cesantías y demás. Eso desde la perspectiva normativa, desde la perspectiva de lo que debe corresponder a asumir ese pasivo, es correcto, pero lo que quiero decir es que ya desde ahí comienza a inmiscuirse el Estado dentro de esta negociación, y si se está inmiscuyendo dentro de esta negociación, y para eso lo traigo a colación este artículo, es porque realmente esa negociación no puede ser privada bajo ningún punto de vista, fuera de que está de por medio la prestación de un servicio público. Eso lo vamos a ver más adelante. Salón. Ese es el mejor. Quiero hacer una precisión ahí. La reserva. Quiero hacer una precisión, La pues. reserva. Sí, claro. Bueno, para entonces manifestar que el funcionamiento e inversiones de aire iba a ser con base en los pasivos. Quiere decir de que ahí hay una cuestión que huele feo. Sí, claro, es que está correcto que ellos asuman los pasivos pensionales y de cesantía, porque viene el proceso de liquidación, está intervenida y lógicamente ellos tienen que asumir esa responsabilidad. Pero hay otras responsabilidades, como por ejemplo el pago de deudas que Electricaribe tenía con el fondo empresarial, por ejemplo. Ese es uno de esos. Pero más adelante vamos a ver esa situación. De todas maneras, para el 20 de marzo, viernes 20 de marzo del 2020, se da la subasta pública, ¿verdad? Sabemos muy bien que la costa que la manejaba toda Electricaribe era más o menos alrededor de unos 3 millones y pico de usuarios que manejaba Electricaribe. Fue dividido en dos partes, que es Caribe Sol, que lo iba a manejar, ¿cómo que se llama? Aire, y Caribe Mar, que lo iba a manejar Empresas Públicas de Medellín, ¿de cierto? Aquí, Ener Pereira y Latin American Capital son lo que constituyen el consorcio de energía de la costa y son los que respaldan a Aire como empresa. Aquí en esta empresa, Ener Pereira y Latin American Capital, está nada más y nada menos que un magnate de la energía a nivel de Colombia, que es Alberto Ríos Velilla, ¿es cierto? Y aquí en Caribe Mar está Empresas Públicas de Medellín. Estas dos empresas, que después se constituyen en dos empresas, Aire y Afinia, lo que respalda inicialmente, que es Ener Pereira, Latin American Capital y ¿cómo que se llama? Empresas Públicas de Medellín, todas esas empresas estaban siendo cuestionadas por la Superintendencia de Servicios Públicos en otras partes de Colombia donde prestaban la energía. No venían con un capital suficiente para el tema de atender esta problemática, que entre otras cosas es una problemática complejísima y ardua, que lo vamos a ver más adelante. Pero por el otro lado, la Contraloría y la Procuraduría estaban encima de esta empresa, y si alguno no lo sabe, la empresa pública de Medellín estaba metido en el tema, y bien metida en el tema de Itranco, especialmente sobre el tema de la caída de la sala de máquinas, que era responsabilidad de ella. Si venían con esos antecedentes y vienen prácticamente a sustituirla a una empresa como Electricaribe S.A., que estaba totalmente descalificada desde el punto de vista de su eficiencia, y la iban a sustituir otras empresas que venían con problemáticas, ¿cómo se le da esa negociación a ellos si no tenían la idoneidad? Falta de garantía. Entonces sin embargo, en las páginas web de cada una de las empresas manifiestan, y que aquí tú sabes muy bien que el papel entra todo y la página web también entra todo, manifiestan que en muchas partes del país habían reducido el tema de la pérdida de energía, el tema de la suspensión del servicio, etcétera, etcétera. Entonces, pero realmente eso no era así, venían con muchos problemas también. Entonces, el 20 de marzo del 2020
se vende, pero esta es la cifra con la cual compra Enel Pereira y Latin American Capital, que es un solo dueño, que es Alberto Río Velilla. Pero no dicen la cifra de Caribe Mar con respecto a la empresa pública de Medellín. Este es lo que pagó esta empresa, que es Caribe Sol, que ahora se llama Aire, pero la de Caribe Mar, que ahora se llama Finia, no se dice el precio que pagaron por Electricaribe. Entonces, el valor que se paga son 285.000 millones de pesos para una empresa de Electricaribe. A pesar de los problemas, venía con un activo entre los 6 y 7 millones de pesos. Compañero. Discúlpeme, yo ahí quiero hacer como una claridad frente a lo que dice la Finia y que en un principio se llamaba Caridemar. Listo. Ella se sigue llamando Caridemar. Sí, sí, claro. Yo trabajo, eso de la Finia es una marca que ellos la buscaron como para posesionar del mercado. Pero la empresa se sigue llamando Caridemar de la Costa SAS. Y Aire también, porque así aparece en la factura. Aire sí, pero si usted mira en la Cámara de Comercio, no aparece Afinia por ninguna parte como empresa, aparece Caridemar de la Costa SAS. Bueno, Y fue creada en un principio con $1 millón, que eso lo denunciamos nosotros. Pero ella se sigue llamando Caridemar. ¿Aire qué significa? buenísimo, algo ahí sí se me hace claro. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene jurídica esas empresas que tienen dos nombres? ¿Qué implicaciones puede tener? Debe ser una sola empresa y hay dos en cada uno. Sí, hay dos en cada una. Eso, ¿A qué se debe eso? Habría que ver la naturaleza, cómo la escribieron y la razón social, cómo la escribieron. Pero Hay que verla. eso es pura trampa lo que hace. Aquí encontramos que 10 días después de la compra-venta en una subasta aparentemente entre comillas pública, la empresa Energía de Pereira publica en su página web, por eso que se sabe, los 285.000 millones de pesos, porque de otra manera no se supiera, por eso que se sabe, y la subió el 30 de marzo, 10 días después de realizada la subasta. Y aquí se encuentra, en el primer renglón dice el compromiso, el compromiso desembocó en 285.000 millones de pesos. Eso lo publicaron en la página y lo bajaron. O sea, duró 10 días y quitaron la información. Gracias a Dios, algunos compañeros tomaron esa información, gente que está encima de la NOPA sobre la información y que vienen haciendo el seguimiento de esta problemática, lograron captar hay una captura de pantalla, ¿verdad?, sobre esta problemática. Esto también lo subió en el control político Jorge Robledo y se lo mostró a la ministra, que no supo contestarle cuando le hizo los cuestionamientos con respecto al tema de una supuesta, entre comillas, reserva privada de estas negociaciones. Esto, ahí es donde vamos sobre el tema de la ilegalidad de esta supuesta reserva de compraventa de Electricaribe por parte de Afinia y por parte de Aire. En este momento, el gobierno estableció como un regalo privado y no como un fin esencial de la nación, violándose los artículos 311, numeral 1, del artículo 313, artículos 367, 368, 369 y 370 de la Constitución Nacional, pero en especial el que queremos citar, podemos citar a todos porque todos han sido violados con respecto a este tema, supuestamente en reserva el artículo 365. Jorge Robledo muy puntualmente hace una aclaración que me parece bastante importante traer a colación, que le decía a la ministra y le decía en ese momento a toda la bancada del uribismo que estaba en defensa de la ministra. Estamos hablando de la ministra de Energía de la época, María Fernanda Suárez. Le decía, ¿cómo puede ser privado esta negociación cuando la otra parte que vende no existe dentro del proceso? Y es verdad, no existe. Acuérdense que hay una posesión
de la empresa la interviene la superintendencia. Cuando la interviene, destituye enseguida, desplaza de sus cargos a los gerentes, a los socios, y toma posesión la superintendencia. Si toma posesión la superintendencia, como lo habíamos establecido conforme a los artículos ya citados que tienen que ver con el tema de la posesión, como por ejemplo el artículo 59 hasta el 62, ¿verdad? Es la que maneja el tema de la posesión, la ley 142, es porque quien está en posesión de la empresa en ese momento es la superintendencia, y la superintendencia es una entidad que está directamente adscrita al Ministerio de Energía, ¿verdad? Al Ministerio de Energía, y el Ministerio de Energía lógicamente está adscrito a la Presidencia de la República. Entonces, estas tres instancias son estatales. Es tan cierto esto que Electricaribe demandó al Estado colombiano en una instancia de arbitramiento internacional en Washington por varios billones de pesos, donde la Agencia Nacional del Estado, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hizo parte ahí. No tengo todavía información de cómo quedó eso, pero Electricaribe estaba manifestando que en vez de una intervención lo que se hizo fue una expropiación. Entonces, ¿esto qué indica? Indica que Electricaribe no estaba dentro de la negociación. Entonces ellos no pueden hablar que era una negociación entre privados. Era una negociación entre el Estado y el sector privado de Afinia. Entonces, eso está claro. Pero lo que está más claro es cuando citemos nosotros este artículo 365 de la Constitución. No sé si se ve bien ahí. El artículo 365. Miren lo que dice el artículo 365 de la Constitución. Dice: los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Si son inherentes y está intervenida una entidad privada por parte de la superintendencia precisamente porque no alcanzó dentro de un periodo determinado los estándares de gestión, la calidad de energía, ¿verdad? Estaba prestando un mal servicio, fue intervenida porque esa es una de las causales para hacer la intervención por parte de la superintendencia. Y el artículo 365 dice: los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, es un fin del Estado. O sea, son servicios públicos. Servicio público. Es un fin del Estado, por lo tanto, dentro del proceso de negociación intervenida una entidad privada, bajo ningún punto de vista puede ser una negociación que tenga, digamos, la marquilla de reserva privada. No puede haberlo. Menos cuando en ese momento de intervención está ejerciendo estas funciones: el de regulación, control y vigilancia de dichos servicios, que lo establece también en el mismo artículo 365. Pero peor aún, el artículo 2. 365 o 370. No, 365 de la Constitución Nacional. 370 también cobija el tema de servicios públicos, pero en cuanto al tema de finalidad, lo establece el artículo 365. Si el artículo 365 dice que es finalidad del Estado la cuestión de los servicios públicos, el artículo 2, que habla de los fines del Estado, miren lo que manifiesta esta perla que manifiesta el artículo 2 de la Constitución, que dice: son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Pero el que más nos interesa es esto: facilitar la participación de todos en las decisiones que lo afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Todos nosotros podíamos participar en esa negociación como comunidad, teníamos todos los elementos legales que nos respaldaban, especialmente el tema de consulta previa, que está estipulado en los tratados internacionales de la OIT, pero también está estipulado en el CEPACA, en el Código Contencioso el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contenciosos Administrativos. Si este es un fin del Estado, que nos facilite la participación como comunidad en los asuntos de la vida económica. ¿Qué vida económica no nos compete a nosotros como ciudadanos de la costa? El tema de la venta de una de las empresas que tuvo por más de 20 años prestando el servicio público y que va a ser vendida y que nosotros no podamos participar ahí a través de veeduría, organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Entonces, de esa perspectiva, ¿qué hay ahí? Una violación tajante
de la Constitución colombiana. Porque eso es una empresa de bien común. Eso son empresas de bien común. Ya, Es correcto. la comunidad, es decir, eso no ha debido ser privatizado, quizás nunca. Ya. Bueno, Eso entra como vulneración a debido proceso por parte del Estado. es correcto, claro. Mira que aquí está ya transversal el tema del debido proceso. Ya me entiendes. Se violaba la Constitución, una Constitución que estaba cumpliendo 30 años. Era un joven o una jovencita de 30 años. Y mira cómo el Estado colombiano, el mismo Estado colombiano, se viola la Constitución, llevándose por delante, que aunque tenga crítica, también tiene unas prerrogativas muy importantes y de mucha diferencia con la Constitución de 1886, que estaba quedada en el tiempo bajo todo punto de vista. Siguiendo con esta investigación de 070 proyectos publicada en la página web La Liga contra el Silencio de la Universidad de los Andes, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que es el Plan de Desarrollo de Duque, el gobierno pudo darle un carácter privado a esta transacción, volver confidenciales sus detalles y endeudarse, aunque los resultados financieros resultaran negativos, y eso lo estipuló en una normatividad especial para eso, como el Plan de Desarrollo y un decreto COVID, que es el decreto sobre el tema de la emergencia en el tema de la pandemia. Todavía se desconoce el monto de la compra y el tamaño de la deuda asumida por el Estado. Fue reserva prácticamente privada, pero también fue reserva oficial. Es como la vacuna, confidencial. Correcto. Ese artículo 315, en su parágrafo primero, que es de la ley 1955 del 2019, que es la ley que estipuló el plan de desarrollo de Duque, miren lo que dice aquí en esta parte primera, perdón, la parte amarilla, dice: los activos de estos, es decir, de Electricaribe, podrán incluir, entre otras, rentas, tasas, contribuciones, recursos del presupuesto general de la nación y las demás que determine el gobierno nacional, tales como los derechos litigiosos, cuentas por cobrar de la nación y otras entidades públicas, a Electrificadora del Caribe S.A. y a los causantes de la necesidad de la toma de posesión. Ese es otra parte de la ley, del artículo 315, que estipula la intervención del Estado, lo que demuestra nuevamente que no podía ser una negociación entre privados. De esa perspectiva, en el 2020, el gobierno desembolsó, conforme a este plan de desarrollo, que es la ley 1955 del 2019, desembolsó presuntamente una deuda que tenía con Electricaribe, que fueron 720 millones de pesos para reconocer un déficit de subsidio. Perdón. 720 millones de pesos por un déficit de subsidio que se tenía con Electricaribe. La investigación que estamos citando manifiesta que fueron repartidos entre los nuevos operadores. Repartidos. Entonces, vamos sumando, porque lo que viene más. Vamos sumando. 320 mil millones de pesos aprobó el COMPES, si no me falla la memoria, 1038, ¿verdad? Del 2017, si no estoy mal, para asegurar la intervención en la etapa de posesión de la empresa Electricaribe por parte de la superintendencia. 320 mil millones de pesos. Pagar los pasivos pensionales, cesantías, etcétera, etcétera. 320 mil. 720 mil millones de un supuesto déficit de subsidio que fueron a parar a manos de Afinia y de Aire. ¿A razón de qué? No sabemos. ¿Plata de quién? De nosotros. Seguro. Plata estatal. Por lo tanto, ¿en qué momento puede ser privada esa negociación? Nunca. Y eso fue otra de las maneras de refinanciación de Afinia y de Aire dentro de este proceso. Desde esa perspectiva, estas dos empresas, Afinia y Aire, reciben, digamos, dentro de esta negociación, que ya sabemos que no podía ser privada, pero que se hizo privada,
recibe a una empresa o a un ente, por decirlo así, un ente privado que estaba prestando el servicio con anterioridad por más de 20 años, que es Electricaribe, con unos índices de gestión que no cumplían. Por ejemplo, la empresa también tenía problemas operativos con respecto a Electricaribe. Un promedio más alto de interrupción de servicio en todo el país. Electricaribe tenía 120 horas al año en interrupción del servicio energético en el año, cuando el nivel nacional era de 38 horas. Miren lo que estaba heredando Afinia y heredando Aire. Acuérdense que Aire tiene La Guajira, Atlántico y Magdalena, y Afinia tiene Córdoba, Bolívar y Valledupar, pero tiene a Sucre también. Sucre, tiene 4, es decir, más grande. Entonces, eso recibió Afinia y Aire. Estos incumplimientos de los indicadores de gestión. Alcanzó un 35% de pérdida de energía contra un 14% del promedio nacional. Sí, el promedio nacional de pérdida de energía de 14%, Electricaribe lo tenía en 35%. Según los indicadores de operación que recibió Aire con corte 30 de septiembre del 2020, solo en el Atlántico, Magdalena y La Guajira, es, digamos, la pérdida de energía en esos departamentos, y eso fue lo que recibió Aire. En los 7 departamentos, según el último informe de gestión de la Superintendencia de Servicios Públicos, el promedio de hora que faltó el servicio fue de 56 a nivel de lo que faltó el servicio hasta agosto del 2020. Por cobro de las tarifas, Electricaribe pasó del 81 al 69% durante los primeros meses de pandemia, según un reporte periodístico del 81 al 69% en la pandemia, en cuanto a lo que se llama el cobro de tarifa, es decir, recaudo. Estaba en un déficit enorme. Durante los primeros meses de pandemia, según un informe periodístico del Espectador, mientras que el recaudo a nivel nacional no baja del 90%. Es decir, miren la diferencia enorme. Eso lógicamente se tradujo en aumento de tarifas. Es posible. Entonces, esto fue lo que fue heredando Aire y Afinia, ¿no? Desde el punto de vista de lo que ellos recibieron, por un valor en el tema de Aire, que es lo único que se sabe, de 285.000 millones de pesos, que no sabemos cuánto pagó Empresas Públicas de Medellín por esa subasta. Sin embargo, el gobierno, dentro de la negociación, establece que esta negociación es privada, pero por otro lado hay una resolución del 2 de diciembre del 2020 que asumió la deuda del fondo empresarial, y vamos a seguir sumando con el Ministerio de Hacienda, es decir, los créditos de tesorería en cuanto al tema de la deuda que tenía Electricaribe con respecto al fondo empresarial, que es un fondo que maneja la superintendencia, que está regulada por una ley que tiene como fuente de jurídica el plan de desarrollo anterior, no el de Duque, sino el anterior, creo que es la 812, pero no me acuerdo ahora el año. Establece que se pagó por parte del gobierno con respecto a esa deuda de Electricaribe 3,9 billones de pesos. 3,9 billones de pesos. Entonces vamos sumando 320.000 millones de pesos para el tema de la intervención, 720.000 pesos por el déficit de subsidio, y ahora vamos por 3,9 billones por el tema de deuda de Electricaribe con respecto a los fondos empresariales. En una resolución 28 de diciembre del 2020 se manifiesta que se asumió la deuda con la banca comercial, es decir, una deuda privada de Electricaribe, por 864.000 millones de pesos. Ahí vamos sumando más. Eso llega a 8.2 billones. No, van 5 billones ya. Desde esa perspectiva, según alguna información y según esta investigación, manifiesta que los apoyos estatales ascienden a 7 billones de pesos.
dos montos de inversión de 1,4 millones de pesos sustentados en los documentos CONFER 3910 del 2017, 3933 del 2018, modificados por el CONFER 3966 del 2019. Entonces, miren lo que va interviniendo el Estado dentro de esta negociación y todavía seguían en una actitud psicorrígida y bastante ilegal de manifestar que esta negociación era privada. Al momento de la venta, los activos de Electricaribe eran de 7 billones. Entre 6 a 7 billones. Y aquí, según lo que acaba de decir, el Estado desembolsa 7 billones. O sea, que compró los activos y se los regaló a... Eso es lo que no se sabe, porque como todo está fue bajo a cuerda. los 3.9 billones que hay por acá. Un negocio en la sombra. Este decreto de emergencia económica 444, que es el decreto COVID que yo le estaba hablando, expedido el 29 de marzo del 2020, manifiesta en su artículo 4, estas son las normas que le están dándole legalidad a que eso sea supuestamente, entre comillas, privado, reservado. Uno de esos, ya hablamos de la ley 1955 del 2019, que es la ley que aprueba el plan de desarrollo de Duque. Y está el decreto de emergencia económica 444, expedido el 21 de marzo del 2020. En su artículo 4, miren lo que dice: se podrán efectuar operaciones aun cuando en el momento de su realización se esperen resultados financieros adversos o que tengan rendimientos iguales a cero o negativos. Es decir, Ese decreto, ¿quién lo expide? El 444 el gobierno nacional. en el año 2020. Pero eso tiene que ver con la emergencia sanitaria. Con la emergencia ¿Y sanitaria. qué tiene que ver la reserva ahí de la negociación? Ahí, esa es la pregunta que también se hace Jorge Robledo. Es decir, miren que la subasta se hizo el 20 de marzo del 2020 y este decreto aparece el 21 de marzo del 2020, sin posterior a la venta. Y miren lo que establece, en el artículo 4, se podrán efectuar operaciones aún cuando en el momento de su realización se esperen resultados financieros adversos a que tengan rendimientos iguales a cero o negativo. Eso en tema de servicios públicos. Eso lo estableció ese artículo 4 de ese decreto. Pero igualmente los procesos de contratación que se realicen en la ejecución de estos recursos se regirán por el derecho privado. Miren que le da esa categoría de derecho privado cuando realmente no hay para darle ese matiz o esa reserva de privado. Este decreto fue el que le estableció esa reserva privada a esa negociación. Permitió el gol de la reserva. Y por último, por decirlo en esta primera parte, el 24 de marzo del 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del nivel central expide la resolución SSPD, que significa Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, número 2021-110 4011-445, con la cual termina ordenando la liquidación de la empresa prestataria Electricaribe S.A., empresa de servicios públicos. La tabla de la caja. Exacto. Ahí hay que hacer, digamos, de una u otra manera también una investigación desde el punto de vista jurídico, que no es del caso en esta charla, en el sentido de que mucha gente me ha manifestado algunas inquietudes que si se vendió Electricaribe en marzo del 2020, es posible que nosotros estemos hablando de una Electricaribe no en liquidación, sino una Electricaribe en extinción. Bueno, eso hay que analizarlo, digamos, profundamente desde el punto de vista jurídico, porque acuérdense que los activos se pueden vender, pero la razón social también hay que liquidarla. Entonces, pero sin embargo, eso lo digo a vuelo de pájaro, sin embargo hay que precisarlo jurídicamente, porque en derecho hay que precisar las cosas desde el punto de vista jurídico dentro del ordenamiento jurídico. Pero esta es la resolución de la superintendencia. Esa resolución la encuentran en internet. En internet la encuentran rapidito, la meten y la encuentran enseguida. Lo que no encuentran, y aprovecho la oportunidad, aunque está fuera del tema, pero aprovecho la oportunidad para decirlo,
Lo que dijo en un momento determinado en los medios de comunicación el gerente de aire, el señor John Jairo Toro Ríos, que debe ser familiar de Alberto Río Benille, sobrino, bueno, dijo que existían conceptos de la superintendencia que avalan el tema del cobro de la deuda por parte de aire. Yo he metido infinidad de veces y tengo un internet de 150 megas de velocidad para buscar esa información y no aparece. No aparece nada. Si no aparece un concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos que avale ese cobro, apareció sí una chepita que es una funcionaria de la Superintendencia, lo dijo en un video oralmente, pero sin ningún fundamento jurídico porque no lo tiene. Y que había que pagar, exacto. Y yo creo que la Superintendencia no lo ha sacado porque aquí en estos casos fundamentales es donde se desmorona aquel mito de que el derecho le cabe todo y eso es mentira. Y que el abogado tiene que ser hablador para que sea bueno, también es mentira. El tema del derecho es una disciplina de la argumentación y de las pruebas. Si tú no tienes buenas argumentaciones ni tienes pruebas, no te dan el derecho porque eso es un principio del derecho general. Entonces, correcto, me dan la prueba y te daré el derecho. Entonces, de esa perspectiva, yo no creo que una superintendencia se meta en esa camisa de 11 varas para, digamos, hilvanar un argumento donde no tiene el derecho ni tampoco tiene la prueba. Entonces, esa es la resolución. Frente a esta primera parte llegamos a esta conclusión. En la negociación subrepticia, es decir, por debajo de la mesa, a puerta cerrada, en privado, de la descuadernada empresa Electric Caribe S.A., que a pesar de descuadernada tenía un activo de 6 billones de pesos o 7 billones de pesos, al ser comprada por Afinia y Aire, conforme a la normatividad constitucional citada, no podía haber ningún concepto, una negociación a puerta cerrada. Porque si bien es cierto que el objeto jurídico del contrato de compraventa a través de la convocatoria de una subasta es de orden privado, como es la compraventa que recae sobre una empresa, el ejercicio de la prestación, distribución y comercialización del servicio de energía eléctrica es de orden público. Por lo tanto, se le es aplicable en este sentido no solo el artículo 365 de la Constitución Política y Económica, sino este fragmento del artículo 2 de la Carta Magna, con una finalidad social del Estado que se manifiesta de la siguiente manera. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y facilitar, lo que habíamos repetido anteriormente, la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Con base a este artículo es que también interviene Superintendencia de Servicios Públicos a Electric Caribe, y si le interviene con base a esta normatividad y con base a la normatividad de la ley 142 que nos habla del tema de la posesión de la posesión de la empresa, como en un momento determinado el gobierno se echa para atrás y nos dice, no, esto es privado. O sea, ¿dónde le cabe? O sea, ¿cómo soporta eso desde el punto de vista jurídico el gobierno? Entonces, de esa perspectiva, realmente están fuera de cualquier posibilidad de argumentar bien con respecto al tema de la privacidad de una negociación que no la tiene. Segundo, la compraventa de la empresa Electric Caribe, una decisión que nos afecta y nos sigue afectando en nuestra vida económica, política, administrativa y cultural como nación, más aún cuando en el transcurso de la negociación se buscó bajo toda óptica buscar refinanciar a las dos empresas, Afinia, Aire, no solo con subsidios de más de 720.000 millones de pesos, sino también con dos regalos dentro de esa refinanciación. Y en esta segunda parte de la conclusión es donde yo hago el enlace, el tema de la deuda. No solamente se le da 720.000 millones de pesos a nivel de subsidio, sino que le dan dos regalos. Los 20 días del mes de septiembre del 2020, acuérdense que comenzaron a cobrar a partir del 1 de octubre del 2020, esos 20 días. Yo me acuerdo porque yo pagué la factura, ¿verdad? Y que fueron cobrados por Aire en octubre, cuando había entrado a operar desde el 1 de octubre del 2020. Y las deudas de los usuarios, suscriptores, poseedores o propietarios de Electric Caribe S.A.
dentro de una presunta cesión de esos créditos se hicieron en indebida forma o notificación, como lo vamos a demostrar en la siguiente diapositiva. Entonces, yo hice este pequeño recorrido en la primera parte para que ustedes entiendan de dónde proviene, por qué se da esa cesión de crédito, una manera de refinanciar estas dos empresas, un regalo, porque entre otras cosas, aquí pesa Alberto Ríos Velilla, que eso también lo desentraña Jorge Robledo en el control político. Y es que Alberto Velilla prácticamente es uña y mugre, no sabemos cuál es la uña y cuál es el mugre, de Vargas Llera, ¿verdad? Y Vargas Llera tiene una relación fuerte con este gobierno. Y todas estas concesiones jurídicas que le fueron dando a esta negociación buscaban beneficiar a un particular por encima de nosotros. Por encima de nosotros. Y eso es una cosa que nos debe enardecer a nosotros. Yo pienso que para entender lo que viene ahora tenemos que entender qué es el debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Entonces yo voy a plantear la primera definición y después también vamos a hablar del artículo 29, que es el artículo dentro del ordenamiento jurídico que, entre otras cosas, está dentro de la Carta Magna, que como Carta Magna es prácticamente la norma que está más arriba de todas las normas, es la norma de norma, la Carta Magna, que es la Constitución. Pero este artículo 29 es el concepto más complejo que hay en el derecho nuestro sobre el debido proceso, por eso se cita. Entonces, ¿qué es el debido proceso? Bueno, los doctrinantes lo manifiestan de la siguiente manera. El debido proceso son las diferentes formas o ritualidades procesales que constituyen un procedimiento determinado de orden administrativo o judicial en sí y que se encuentra persistente en la ley o en un ordenamiento jurídico. El debido proceso es el conjunto de formalidades esenciales que deben observarse en cualquier procedimiento legal para asegurar o defender los derechos y libertades de toda persona acusada de cometer un delito. Entonces, en términos más castizos para las mujeres y lógicamente para los hombres que cocinan, si usted va a hacer un arroz, ¿no es cierto? Eso tiene un procedimiento, ¿verdad? Si tú no cumples con ese procedimiento, te puede salir ese arroz boludo, o te puede salir un arroz, una agua de arroz, o te puede aparecer de otra manera, pero no un arroz. Entonces, ¿qué significa eso? Que para poder adquirir un resultado y ese resultado sea arroz, tengo que tener un procedimiento, ¿no es cierto? Lavarlo, ¿verdad? Echar la cantidad que yo voy a requerir para ese momento, el agua que se requiera, porque hay arroces que necesitan más agua que otros, ¿verdad? Y hay arroces que necesitan poquita agua y se cocinan rápido. Entonces, de esa perspectiva, yo preparo mi producto y lo coloco en el fogón. Se cocina y adquiere un arroz. Eso, de cumplir esa etapa del proceso para adquirir un resultado, es lo que realmente es el debido proceso. Si yo me salgo de ahí, ya no es debido proceso, es otra cosa, pero no es el debido proceso. Eso lo explicamos de esa manera porque más adelante se van a dar cuenta que el procedimiento que hizo Aire se salió del debido proceso, no adquirió el arroz, sino que adquirió otra cosa. O adquirió una sopa de arroz, o un arroz de sopa, lo que ustedes quieran, pero no el arroz. Entonces, hay otro elemento que hay que tenerlo en cuenta, es que el debido proceso se aplica a todos los procesos administrativos. ¿Cuáles son esos procesos administrativos? El mismo Código Administrativo lo establece que la gestión administrativa se estimula a través de un derecho de petición. Es decir, tú presentas un derecho de petición, ya abres la posibilidad de que se construya un proceso administrativo. Y ese derecho de petición tiene una etapa, tiene un proceso administrativo que está estipulado en el artículo 23 de la Constitución, que ahora hay una ley estatutaria del derecho de petición, porque es un derecho fundamental y no podía, esa fue una discusión que hubo porque lo estaba regulando nada más el Código Administrativo, pero a través de la ley que se crea un Código Administrativo no puede regular un derecho fundamental, por lo tanto tuvieron que hacer una ley una ley estatutaria del derecho de petición, que es la 1755 del 2015.
Entonces, está regulado por el artículo 23 de la Constitución y está regulado por la Ley 1755 del 2015, que a su vez modificó el Código Administrativo. Entonces, cuando tú presentas un derecho de petición, el artículo 23 de la Constitución te dice, en términos generales y ordinarios, son 15 días para completar. ¿Es cierto? ¿Cuándo se rompe esos 15 días? Cuando la administración te dice que para contestarte el derecho de petición necesitas recabar pruebas, pero te lo tiene que decir antes de que se vencen los 15 días. Si te lo dice después, ya está vencido y por lo tanto te hay un silencio administrativo, ¿verdad? Entonces, miren cómo se van dando las etapas. Si no se dan esas etapas del debido proceso, entonces hay una violación de ese debido proceso. Ahora, los derechos de petición en términos generales son 15 días, pero los de información son 10 días. Pero hay un decreto COVID, ¿verdad? Del famosísimo Duque, Iván Duque, que manifestó que con respecto a los derechos de peticiones que no estén regulados por leyes especiales, por el tema de la pandemia y de la cuarentena y de la pandemia, los términos de 15 días pasarían a 30 y los de 10 a 20. ¿Es cierto? Hay una sola excepción, lo que esté regulado por leyes especiales. ¿Y cuáles son esos? Uno de esos son los derechos de petición que se presentan ante las entidades que prestan el servicio público de agua, gas o electricidad. Ellos tienen que cumplir los 15 días y los 10 días, ¿es cierto? Entonces, y ahí impera también el silencio administrativo de acuerdo al artículo 158 de la Ley 142 de 1994. Entonces, si no se cumplen esas etapas, no adquirimos el arroz, es decir, no adquirimos la protección del derecho de petición. Entonces, cuando hablamos de debido proceso, es lo que está contemplado en la norma, y esa norma tiene que ser persistente. Es decir, antes de que tú presentes ese derecho de petición ya está regulado por la norma, o antes de que tú presentes algo que tenga que ver con el debido proceso, tiene que estar regulado ya por la norma con anterioridad. Entonces, el debido proceso son esas diferentes etapas que hacen que haya acciones afirmativas con respecto al cumplimiento y protección de ese derecho. En este caso, derecho de petición. Entonces, este es un concepto, digamos, general de lo que es derecho de petición. Pero el artículo 29 establece una complejidad porque en el mismo artículo, que es otra cosa bastante extenso, te dice que el debido proceso se maneja en diferentes etapas del ordenamiento jurídico. Entonces, te dice, nadie podrá ser juzgado sino conforme a la ley persistente al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de la forma propia de cada juicio. Esa es una etapa del debido proceso, que te está diciendo el tema del juez natural, ¿verdad? Y que te está diciendo que la ley que regula ese debido proceso tiene que ser persistente, es decir, tiene que estar vigente con anterioridad. Si la norma que regula ese debido proceso o la norma que modifica ese debido proceso es posterior a los hechos tuyos, esa norma de procedimiento es de aplicación inmediata, pero solamente se puede aplicar con retroactividad con el principio de favorabilidad, especialmente en casos penales. Pero en principio tiene que ser persistente y ante un juez natural. El debido proceso son las diferentes etapas que están estipuladas para un proceso determinado en la norma y que si no se cumplen se está violando el debido proceso. Entre eso, que las leyes sean persistentes y que sean ante el juez natural. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior. Por ejemplo, ¿qué ejemplo colocamos ahí? Los términos, ¿no? Ahí vendrían los términos, ¿no? El vencimiento de términos, esas cosas, ¿no? Puede ser eso, pero puede ser situaciones que una ley de procedimiento haya estipulado. Por ejemplo, había una alternancia. Principio de favorabilidad. Sí, el principio de favorabilidad sí, pero un ejemplo para colocarlo en materia penal. En materia penal.
profesor, es que en materia penal, la ley no puede ser regresiva. Si una persona la condena a tanto y después le sale una ley que sube, entonces no se la pueden aplicar si no es su actitud. Ese es más o menos. Es correcto. Entonces, en materia penal, cuando una nueva norma, por ejemplo, aumenta la pena, por decirlo así, no puede ser aplicado aún así, porque no tiene el principio de favorabilidad, entonces no puede ser aplicado. Entonces, ahí, desde esa perspectiva, no es favorable, por lo tanto no se puede aplicar. Pero si es favorable, se le puede aplicar aún así los hechos hayan sido anteriores a la promulgación de esa norma. Exacto. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Eso fue, digamos, una talanquera en el periodismo, especialmente de aquí de la costa, pero eso fue hace más de 20 años. Casi la mayoría de los periodistas, o casi la mayoría de las casas editoriales, condenaban a las personas en los artículos o en los enunciados de los títulos sin ser vencido en juicio. Entonces, no le establecían la presunción de inocencia, porque la presunción de inocencia es un principio del derecho que se presume inocente a toda persona hasta que no se demuestre el contrario en un juicio dentro de un debido proceso. Entonces, toda persona tiene ese amparo del principio de ¿cómo que se llama? El amparo de la presunción de inocencia. Entonces, eso forma parte del debido proceso. Por eso que los periodistas con el tiempo aprendieron la pedagogía y entonces cuando una persona mata a alguien, entonces colocan el presunto homicida, precisamente porque presunto implica que se le está respetando en el enunciado el principio de la presunción de inocencia. Solo los periodistas, la policía, cuando dan información. También, no, ellos ya también han aprendido bastante. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento. No solamente en los procesos penales, en los procesos judiciales en términos generales, igualmente en los colegios, cuando el tema es de problemas de convivencia, se necesita un abogado para la defensa del joven y eso tiene que respetarse. Ahora dice acá en lo último, a un debido proceso público sin dilación injustificada. Acuérdense que eso no se respeta por ningún lado. Las dilaciones injustificadas quieren decir cuando el proceso se extiende más allá de una posibilidad jurídica razonable de acceso al derecho a la justicia. ¿Ya me entiendes? Presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, es el principio de contradicción de la prueba. Y presentar pruebas. Impugnar la sentencia condenatoria, es decir, la doble instancia. Y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, que eso es en los procesos sancionatorios, tanto en penal como en disciplinario. Y es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Miren esto, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien no puede presentar como prueba lo que hizo presuntamente como notificación porque es violación del debido proceso y la prueba es nula. La prueba es nula. Es nula y aquí te lo está diciendo. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Es decir, ella obtuvo una prueba que es presuntamente una documentación que te está diciendo a ti que ellos tienen la sesión y que ellos notificaron cuando realmente no notificaron. Entonces, ahí hay una violación del debido proceso y esa prueba no la puede exhibir porque es violatoria del debido proceso. Y la tesis mía, y digo tesis, no hipótesis, porque yo creo que estoy en la razón y te disculpo un poquito la prepotencia, pero la tesis mía es que si el debido proceso es un derecho fundamental individual estipulado en el artículo 29 de la Constitución y el artículo 35 de la Constitución dice que los derechos fundamentales individuales establecidos en la Constitución son de aplicación inmediata. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesita de una orden judicial para ser aplicado, para ser cumplido. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me puedo colocarme en la línea y decirle no le pago aire porque violó el debido proceso
El debido proceso es un derecho fundamental, tiene aplicación inmediata y por lo tanto tiene que hacerse valer en la realidad, sin tener orden judicial. Pero eso si estuviéramos nosotros en un Estado social de derecho que se respetara, pero como no se respeta, entonces me toca presentar la acción judicial. Ese es, digamos, el planteamiento que yo hago. Porque Bueno. comienzan también presiones a suspender. Correcto. A cortar el servicio. Ahí hay consentimiento ilegal y eso lo vamos a ver después. Bueno, entonces, planteado esto, vamos entonces para el debido proceso que tiene que ver con el tema de la cesión de crédito y de la cesión de las obligaciones crediticias por parte de Electricaribe a AIRE y la cesión del contrato mercantil entre Electricaribe y AIRE. La cesión de crédito es estipulado en este ordenamiento jurídico del Código Civil, desde 1959 hasta 1972. Ese es el debido proceso de una cesión de crédito de obligaciones crediticias. Hago la aclaración para todos los compañeros. En el tema de AIRE, perdón, en el tema de la cesión, y siempre vamos a colocar cesión de crédito entre comillas, existen dos clases de cesión. Es la cesión de obligaciones crediticias, es decir, las deudas, y la cesión del contrato mercantil, el contrato de condiciones uniformes. Esas son dos clases de cesiones. Una es regulada por este ordenamiento jurídico que es el Código Civil y la otra está regulada por el Código de Comercio, que es desde el artículo 887 hasta el 891. De todos estos artículos vamos a ver 3 de estos o 2 de estos y de estos también vamos a ver como 2, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos interesa. En el artículo civil del Código Civil 1959 habla de la formalidad de la cesión. Cuando hablamos del Código Civil de esta cesión, estamos hablando, ojo, hay que tener la aclaración, cesión de obligaciones crediticias, sí, la deuda. ¿Cuánto le están debiendo a Electricaribe? Estamos hablando de eso. Entonces, eso lo regula el Código Civil en su artículo 1959. Ese artículo, miren lo que dice. La cesión de un crédito a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario. En el caso concreto de AIRE y Electricaribe, el cedente es Electricaribe y el cesionario es AIRE. Si no es virtud, vuelvo y repito, la cesión de un crédito a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario, sino en virtud de la entrega del título. Pero el crédito que se cede no consta en documento la cesión, si no consta en documento la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente, que viene siendo Electricaribe, al cesionario, que viene siendo AIRE, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento. Lo que yo tengo entendido, no sé, doctor William Amadillo, De forma dogmática. lo que yo tengo entendido, disculpe, lo que tengo entendido, y el doctor William Padillo no sé si me corrobora o tiene otra opinión, o los demás compañeros, lo que yo tengo entendido es que de una u otra manera aquí tiene que ser una exhibición de títulos. ¿Y cuáles son los títulos aquí? Las facturas, porque son facturas, la factura es un título. Claro que no es un título valor, es un título ejecutivo. Que eso también tiene su diferenciación. Entonces, desde esa perspectiva, tiene que exhibirse. Pero esa exhibición no es cualquiera, tiene que cumplir unos requisitos que lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero uno de los fundamentales es la notificación del artículo 1961, la que nos habla el artículo 1961. Entonces, veamos el artículo 1960, notificación o aceptación. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este. Mira que no dice, pero ojo, porque te pueden salir con eso, pero no van a tener razón. No te habla notificación personal, no te habla notificación, dice notificada en términos generales. Y yo les voy a demostrarle a ustedes que a pesar de que aquí hay un vacío, porque debería decir si no se notifica personalmente, ¿verdad? Porque hay diferentes clases de notificación. Pero
te dice en términos generales, notificada, no sabemos si es personal O por edicto. o por edicto, no sabemos. Pero yo les demuestro a ustedes que sí debe ser personal. Debe ser personal. Y yo le voy a explicar después. Ahora, forma de notificación. Mira lo que dice, notificación debe hacerse con exhibición del título. Sí, te lo tienen que exhibir, te lo tienen que exhibir. Que llevará anotado el traspaso del derecho por la designación del cesionario bajo la firma del cedente. Si la factura tiene que, y tú ves, no hay firma de nada. La factura no tiene firma de nada. Entre otra cosa, no la exhiben en el momento de la notificación. No le siguen. Entonces, miren cómo el debido proceso, que son los diferentes ingredientes que coloca la norma de qué se entiende cuando se cumple a cabalidad una cesión de crédito, cómo está siendo violado. Uno, dice que el tercero se vincula con la notificación, pero esa notificación no es cualquiera, hay que exhibir el título. Y por el otro lado, la formalidad de la cesión nos manifiesta que esa cesión de crédito tiene que ser con el título o con un documento equivalente a ese título. Entonces, hay algunos elementos del debido proceso que están siendo violados. Este tema de la aceptación, lo vamos a leer, dice, la aceptación consistirá en un hecho que lo suponga, como la litis, porque es importante también, como la litis contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario, etc. Es decir, por eso que se dice que no se firmen los convenios, porque si tú firmas los convenios, está diciendo hay una aceptación a través de un hecho y pierdes el año, ¿es cierto? Como se dice vulgarmente, que daga para su propia garganta. El artículo 1963 del Código Civil dice que la ausencia de notificación o aceptación, dice, no interviniendo la notificación o aceptación sobre dicha, podrá el deudor pagar al cedente o embargarse el crédito por acreedores del cedente. Y en general se considerará existir el crédito en manos del cedente respecto del deudor y terceros. ¿Qué quiere decir eso? Que si no me notifican o hay una indebida notificación, la deuda la puede cobrar el cedente. Y en este caso, ¿quién es el cedente? Electricaribe. Entonces, de esa perspectiva, que ahorita la voy a citar, la resolución que ordena la liquidación tiene la razón porque manifiesta Salón, en que este caso, la liquidación, Patricia Rojo, no debió haber hecho ese cobro, y no la empresa. exacto, tenía que hacerse cobro. Bueno, vamos a hacer un poquito, compañero, porque es un irrespeto hacia uno, porque estamos en una. Bueno, entonces, de esa perspectiva, si hay una ausencia de notificación o de aceptación, el cedente mantiene todavía los derechos sobre el crédito, es decir, lo puede cobrar la obligación crediticia. Hasta aquí viene siendo el parámetro jurídico de lo que es el tema de la cesión del crédito, de las obligaciones crediticias. Ahora, con respecto al tema de la cesión del contrato que se maneja por el Código de Comercio, ¿verdad? ¿Por qué se maneja por el Código de Comercio? Porque es un contrato de suministro de energía, ¿no es cierto? ¿Por qué por el Código de Comercio? Porque es mercantil, es distribución y comercialización de energía. Entonces, hay unas obligaciones, entonces, por eso que es mercantil. Entonces, dice aquí que la cesión de esos contratos se hace de la siguiente manera. En los contratos mercantiles de ejecución periódica, este es periódico porque todos los meses, no, cada 30 días te cobran, te suministran diariamente, pero te cobran cada 30 días. O sucesiva, cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero. Sí, yo, por ejemplo, cuando yo no sé si el ejemplo es válido, cuando yo vendo la casa, pero ahí hay una extinción del contrato, ahí no hay cesión, al menos que yo acepte como comprador. Si hay una cesión de crédito, sí, hay una cesión de crédito, pero cuando yo compro,
hay una cesión de las obligaciones de los servicios de esa casa. Lo que yo puedo es plantearle a la empresa de servicio público el rompimiento del principio de solidaridad con la obligación por inexistencia del contrato, porque yo soy otro dueño. Entonces yo no puedo heredar las deudas de él. Entonces yo digo, no me las cedas, entonces yo soy aparte, yo hago otro contrato. Pero eso se da con los inquilinos también. O sea, Sí, con los inquilinos, pero ese otro caso. Pero hay un amparo solidario, creo, que es reclamable. Sí, pero el inquilino no me quiero meter allá porque nos salimos del tema, pero Sí. más o menos ese es una sesión de contrato, ¿verdad? Entonces, el tercero puede sustituir a las partes, tanto el cedente como el cesionario, ¿no es cierto? En la totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato, sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido. En este caso, el contratante cedido venimos siendo nosotros los usuarios, ¿verdad? Si derivadas del contrato sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido. Si por la ley o por estipulación de la misma parte no se ha prohibido o limitado dicha sustitución. Es decir, que para la cesión del contrato no hay necesidad, y eso es legal, no hay necesidad de consentimiento del contratante cedido. En vista que llegamos a esta parte, esto también impera para las obligaciones crediticias. En la cesión de crédito hay dos etapas. La etapa de acuerdo de voluntad entre el cedente y el cesionario, que independientemente si yo estoy de acuerdo o no, es válida porque esa cesión entre Electricaribe y AIRE es válida, pero en esa primera etapa, porque eso es válido. Si firmaron un contrato o lo que tú quieras, es válido. Pero la segunda etapa, que es la vinculación del tercero como deudor, que venimos siendo nosotros, es la que no es válida porque fue por indebida notificación. Y aparte de eso, se ha violado toda la normatividad porque no han exhibido el título, ¿verdad? Y se hizo de manera abstracta. Entonces, en la primera etapa es válida, pero en la segunda no lo es. Y esto es válido también para el tema de la cesión del contrato. ¿No es cierto? La misma sustitución podrá hacerse en los contratos mercantiles de ejecución instantánea, que no es el caso de AIRE, porque eso no es de ejecución instantánea, es de tracto sucesivo periódicamente, que aún no hayan sido cumplidos en todo o en parte, y en los celebrados implique personas en sí entre partes, pero en estos casos será necesaria la aceptación del contratante cedido, que es la única caso en que piden que debe haber el consentimiento del contratante cedido. De todas maneras, esta es, digamos, la primera etapa de lo que es la cesión del contrato mercantil, no la cesión de obligaciones crediticias. Eso hay que hacer esa diferenciación. Ahora, aquí nos plantean en el Código de Comercio forma de hacer esa cesión. O sea, ¿cómo se hace esa cesión? Entonces dice, la sustitución podrá hacerse por escrito o verbalmente, según que el contrato conste o no por escrito. Este contrato es por escrito porque es un contrato de condiciones uniformes que está escrito. Si el contrato consta en escritura pública, la cesión podrá hacerse por escrito privado. Previa autenticación de la firma del cedente, si esta no es auténtica o no se presume tal, pero no producirá efecto respecto a tercero mientras no sea inscrita en el correspondiente registro. ¿Qué significa ese registro? Registro Cámara de Comercio. ¿Cuál es el otro registro? El registro de Cámara de Comercio. Nosotros no hemos dado la tarea si esa cesión del contrato se ha registrado en la Cámara de Comercio. Hay que averiguar eso. Yo no puedo decir si se dio o no se dio. Entonces, si el contrato consta en un documento inscrito que a pesar de no ser título o valor esté otorgado o tenga la causa a la orden o otra equivalente, el endoso del documento bastará para que el endosatario se sustituya al endosante en las relaciones derivadas del contrato. Hay otro punto que es la aceptación tácita en contrato de suministro, cesión de contrato, que es una forma de ceder ese contrato mercantil. Dice, no obstante lo previsto en el artículo anterior, en los contratos de suministro la simple aquiescencia tácita a su continuación por un tercero se entenderá como cesión del contrato.
Es decir, lo mismo que pasa con la cesión de las obligaciones. Si tú das por hecho esa aceptación, es decir, hace un convenio o pides por escrito, por decirlo así, el contrato, ya con ese hecho hay una aceptación de ese contrato. Bueno, ya miren lo que establece el artículo 892. En el anterior articulado hablamos cómo se da la cesión y que debe ser notificado. Acá, cómo se da la cesión del contrato mercantil y que también debe ser notificado. Dice, responsabilidades del cedente y cesionario después de notificada la cesión. Es decir, el cedente viene siendo Electricaribe, el cesionario viene siendo Aire. Dice, el contratante cedido no podrá cumplir válidamente en favor del cedente las prestaciones derivadas del contrato cedido una vez notificada o aceptada la cesión o conocido el endoso. Entonces, sí, implica también un tema de notificación de ese contrato. Entonces, vamos a ver cómo se dio esa notificación. Vamos a ver. Colombia será vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y cuenta con todos los permisos necesarios para la prestación del servicio de energía eléctrica. En estos términos, hacemos la notificación de la cesión de los contratos de servicios públicos de usuarios del mercado regulado y no regulados y los acuerdos de prestación del servicio en áreas especiales, la cual se realiza sin ningún tipo de limitación o reserva, de tal forma que los usuarios podrán hacer uso del derecho sobre este particular está consagrado en tales contratos. Nota, esta notificación no aplica para aquellos contratos con usuarios no regulados en donde se pactó una autorización previa para la cesión con quienes ya se agotó este procedimiento. Y ahí, ¿quién firma? ¿Quién firma la presunta notificación? Firma Ángela Patricia Rojas Convariza, representante legal de Electricaribe S.A., empresa de servicio público. Entonces, esa notifica Electricaribe. Si no me falla la memoria, la norma no dice que debe notificar Electricaribe, dice que debe notificar el cesionario, no el cedente. Siga, doctor. Oye, miren, notificación o aceptación. Dice, la cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por el cesionario. Acá notificó el cedente. Correcto. Entonces encontramos varias falencias, ¿no es cierto? Una, eso lo tenía que notificar el cesionario y no el cedente, es decir, no lo podía notificar el Electricaribe, ¿verdad? Esa es una de las falencias. Pero miren, y esta es una de las partes conclusivas con respecto a esta segunda parte de esta charla, donde dice, con respecto a la cesión de crédito que hizo Afinia y Aire, violaron el artículo 3 del artículo 290 y artículo 291 del Código General del Proceso, y el artículo 34 y 67 del CEPAC. Cuando nosotros hablamos de la notificación, acuérdense que yo le hice connotar que no dice qué clase de notificación es. ¿Es cierto? No dice qué clase de notificación es. Con respecto al 290 se viola el numeral tercero, porque este 290 dice que se debe notificar personalmente, dice al demandado o a su representante o apoderado judicial la del acto amisorio de la demanda y la del mandamiento ejecutivo, que no es el caso de nosotros porque aquí no hay un proceso judicial, ¿verdad? La segunda, a los terceros y a los funcionarios públicos en su carácter de tales, la de auto que ordene citarlo. Tampoco se aplica este caso porque esto también tiene que ver con temas judiciales. Pero el tercero, miren lo que dice, que se debe de notificar personalmente, las que ordene la ley para casos especiales.
¿Qué dice el artículo, si no estoy mal, 1961 sobre la notificación? Que se debe notificar. Y a nivel de notificación personal dice la que ordene la ley para casos especiales. Entonces, la ley civil, para el tema de la cesión de obligaciones crediticias, estipula que se debe notificar. Y la de notificación personal del Código General del Proceso dice la que ordene la ley para casos especiales. Entonces, como es una ley especial para casos especiales, debe ser notificada personalmente. Aún así, la norma del Código Civil no especifique qué clase de notificación es. Pero en el tema de la clasificación de las obligaciones, cuando lo veamos ahora, también me da la razón de por qué se debe notificar personalmente. Pero igualmente, el artículo 291 del Código General del Proceso, cómo debe hacerse las notificaciones personales, también lo viola. El artículo 291 dice, práctica de la notificación personal. Para la práctica de la notificación personal se procederá así. Primero, las entidades públicas se notificarán personalmente en la forma prevista en el artículo 612 de este código. Las entidades públicas se notificarán de la sentencia, eso es con respecto a notificaciones de entidades públicas. Segundo, la persona jurídica de derecho privado y los comerciantes inscritos en el registro mercantil deberán registrar en la Cámara de Comercio, eso con respecto a las notificaciones de comerciante o de persona jurídica. Tercero, la parte interesada remitirá una comunicación a quien deba ser notificado. Una comunicación. Entonces, ¿qué dice el Código General del Proceso? Dice, una comunicación a quien debe ser notificado. La comunicación no es notificación, es citación. ¿Por qué? Porque se habla de notificación personal. Como tienes que notificarte personal, y para notificarte personalmente, tú tienes que estampar tu firma, ¿verdad? Si sabes firmar, si no sabes firmar, la huella, ¿verdad? Desde esa perspectiva, tú tienes que tener una operatividad personal con el documento y ante la entidad que te identifique claramente que tú eres la persona a quien se le debe notificar. Entonces, por eso que te citan, ¿verdad? Te citan con una comunicación, pero cuando a ti te llega una comunicación, hay gente que cree que eso ya es notificación. Eso no es notificación cuando es notificación personal. Si pasado un determinado, es una citación, entonces tú llegas a la empresa y te notifica. Si tú no haces eso, en el caso de servicio público, dentro de los 5 días siguientes a la llegada de esa circular o de esa comunicación, entonces te pueden notificar por aviso, ¿verdad? Eso no se hizo en esta situación, no se hizo. Y si no se hizo, lógicamente que hay violación del artículo 291 del Código Penal y Proceso. Pero también hay violación del artículo, claro, y del artículo 29 de la Constitución, porque hay violación del debido proceso. Aquí está el artículo 34 del CEPACA. Miren lo que dice este artículo. Dice, las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este código, es decir, en el CEPACA, en el Código de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. Por leyes especiales. Es decir, sin perjuicio de lo que establezca la Ley 142. La Ley 142. Pero con respecto a notificaciones de actos administrativos que tengan que ver con reclamos, que eso lo establece, o con los recursos, que eso lo establece el artículo 20 de la Ley 689 del 2001, que modificó la Ley 142. Pero como esto no tiene que ver nada con un reclamo, sino que tiene que ver con el tema de la cesión de un crédito y de un contrato, desde esa perspectiva, se regula entonces por el Código Administrativo y no por la Ley 142 esta clase de notificación. Entonces miren lo que dice. En lo previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta parte primera de este código, es decir, del Código de Procedimiento Administrativo. El artículo 30 y pico de la Ley 142 establece el carácter, la naturaleza de lo que significan los actos que expresan las entidades prestadoras de servicios públicos, y establece que son de carácter administrativo, es decir, son actos administrativos. Esos actos administrativos, como se trata de una cesión del contrato y de la cesión de obligaciones, se puede regular por el Código General del Proceso en el caso de obligaciones crediticias, pero en el caso del contrato que tiene que ver con el servicio, se regulará por el Código
por el artículo 67 del Código Administrativo. Por lo tanto, tiene que hacer una notificación personal. Y ahí va el segundo argumento de por qué se debe notificar personalmente. Ahí está el artículo 67. ¿Cómo se da la notificación personal? Miren lo que dice aquí, y esto lo podemos, está el artículo, lo buscan ustedes en internet o en un código, ahí está, no hay necesidad de leerlo todo. Pero sí quiero leer esta partecita que la pongo en amarillo porque es la que quiero connotar, que dice: el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación. ¿Cuáles son el incumplimiento? Notificación personal, pero no solamente que te notifiquen personalmente que tú estampas la firma, te tienen que entregar el acto administrativo original, una copia original del acto administrativo. Si no te lo entregan, se incumple la notificación y por lo tanto invalidará la notificación, invalidará la notificación. Bueno, ya es otra cosa que la podemos obviar. Lo de las citaciones, notificaciones personales, las comunicaciones que ya hablamos, notificación por aviso. Entonces, para digamos, hacer una recopilación de esta segunda parte de esta charla, la que viene más cortita, nosotros llegamos a la conclusión que hubo violación del debido proceso en muchos aspectos de esta presunta notificación, ¿no es cierto? Y entre otras cosas, desde esa perspectiva, se viola el tema de que no se mandó la comunicación, no se hizo notificación personal, se hizo de manera abstracta. Uno de los argumentos que yo también planteo de por qué se tiene que notificar personalmente esta clase de obligaciones desde el punto de vista contractual como desde el punto de vista crediticio es precisamente con respecto a la clasificación de las obligaciones. Las obligaciones crediticias son obligaciones personales. Ahí van en contraposición a las obligaciones reales. Las clasificaciones de las obligaciones son muchas, ¿verdad? Pero las que a nosotros nos interesa son las obligaciones reales y las obligaciones personales para que a partir del contraste podamos establecer las diferenciaciones, pero para poder establecer también por qué se debe de notificar la obligación crediticia en una supuesta cesión de crédito entre Electricaribe y Aires. Las obligaciones reales se manifiestan que son aquellas que se reclaman lo que se pertenece, y pueden ser reclamados de manera absoluta, es decir, se puede hacer oponibilidad de esa obligación a cualquier persona. Siempre conozco el ejemplo de la propiedad privada. Si tú eres dueño de una casa, quien debe respetarte esa obligación tuya de ser dueño de la casa son todas las personas, es decir, un derecho subjetivo absoluto, o sea, se opone a cualquier persona. Cualquier persona no te puede perturbar tu propiedad, tu posesión sobre esa casa. Pero en el caso de las obligaciones personales, siempre están atenidas a lo que se debe. Entonces, ¿cuándo hay una obligación personal? Cuando yo debo. Pero no solamente no solamente es una diferenciación, sino que las obligaciones personales se exigen a una persona determinada, es decir, a un deudor determinado. Si A le debe a B, solamente B le puede pagar a A y solamente A le puede cobrar a B. Si C le paga a A en nombre de B, C puede repetir sobre B, pero ya es una situación diferente. Pero en principio, A le debe a B y B solamente le debe a A. Entonces, si eso es así, si yo le debo a Electricaribe, ¿verdad? Y para que Aire me cobra a mí, y yo le puedo pagar a Aire, me tiene que notificar, y si no lo hizo, yo, como B, le debo a A. Es decir,
Yo, Absalón Torres Echeverría, le debe a Electricaribe, más no a Aire, porque Aire no me vinculó como tercero en una cesión de crédito, notificándome esa cesión de crédito. Entonces, eso hay que tenerlo claro porque es una obligación personal. Y esa clasificación de las obligaciones personales nos dan el criterio para establecer que como es personal, precisamente su nombre lo indica, tiene que notificarse personalmente. A mí no me pueden notificar abstractamente a través de un aviso de un periódico, como si la deuda de él, si me están notificando abstractamente, que son, ponle tú, 25 millones de pesos y la mía 2 millones de pesos, ¿cómo me pueden meter con él en un conjunto abstracto? Si yo solamente le debo el que son 2 millones de pesos. Eso lo quiso Entonces, hacer la Secretaría de Hacienda aquí cuando valorización 2012. Eso lo demandó Antonio Borges, sí. y la ganó. Y la ganó, es correcto. Entonces, de esa perspectiva, no se puede notificar de manera abstracta. Pero otro de los criterios de diferenciación de por qué no se debe hacer una notificación personal es porque el acto administrativo con el cual se va a notificar es un acto administrativo de carácter particular, más no un acto administrativo de carácter general. Lo que se hizo, aparentemente, fue un acto administrativo de carácter general, es decir, tratando de abarcar el mayor número de la comunidad en esa notificación. Como es un acto administrativo de carácter particular. ¿Por qué es de carácter particular? Porque está comprometido, primero que todo, un derecho subjetivo que es el de la deuda, ¿verdad? El de la deuda, que es un derecho personal, ¿verdad? Pero igualmente la doctrina dice que para que un acto administrativo tenga el carácter de particular, tiene que individualizar a las personas destinatarias de ese acto administrativo. Por lo tanto, como es una obligación personal, se tiene que notificar personalmente y a través de un acto administrativo de carácter particular, no pueden hacer una notificación de manera abstracta. Cada usuario lo tienen que desglosar. Lo tienen que desglosar, nombre, cédula y dirección. Usted, señor tal, y debe tanto. Esa se va la citación para que usted se venga para acá a AIRE y se notifique. Si usted se notifica, hará todo lo que tenga que hacer a nivel de la sede administrativa. Y puede hacer sus reclamaciones. Y hacer sus reclamaciones, etcétera, etcétera. Eso, miren, que demostrando con unas argumentaciones jurídicas sólidas, se está estableciendo que realmente hicieron lo indebido. Bueno, seguimos aquí. La resolución, que es la que hablaba nuestro amigo Javier Felizola, la 2021-10-0011-445 del 24 de marzo del 2021, en su numeral segundo del literal D, manifiesta lo siguiente: prevención a los deudores de Electricaribe S.A., empresa de servicios públicos. Soy yo que soy. Prevención a los deudores de Electricaribe S.A., empresa de servicios públicos en liquidación, que solo podrán pagar al liquidador o liquidadora las obligaciones a favor de aquella. No serán oponibles los pagos hechos contraviniendo esta regla. Ahí está. Vuelvo y repito, es el numeral segundo del literal D de ese numeral segundo, porque ese numeral tiene varios literales. Entonces el D, A, B, C, D, el D, el cual manifiesta lo siguiente: prevención a los deudores de Electricaribe S.A., empresa de servicios públicos en liquidación, que solo podrán pagar a la liquidador o liquidadora las obligaciones a favor de aquella. Ahí está claro. No serán oponibles los pagos hechos contraviniendo esta regla. Entonces, ahí hay otro elemento para argumentar. En esta segunda parte de esta charla, como conclusión, llegamos a lo siguiente: hay violación del debido proceso, artículo 29 de la Constitución Nacional, y el artículo 85, ¿verdad?, de la ley de la Constitución Nacional también, que es la tesis que yo tengo. Que si el debido proceso es un derecho fundamental individual, artículo 29, ¿verdad?, los derechos fundamentales comienzan, si no estoy mal, desde el artículo 11, que la vida será inviolable, el 11, hasta el 40 o 42, ¿verdad? Entonces, el artículo 85 de la Constitución dice que los derechos fundamentales individuales serán de aplicación inmediata.
¿Qué significa eso? Significa que no necesita de una orden judicial. En estos momentos, si aquí existiera un Estado social de derecho, AIDE cesaría todo cobro. ¿Por qué? Porque violó el debido proceso y el debido proceso es de aplicación inmediata. Y si es de aplicación inmediata, debe de cesar los cobros. Pero como aquí no existe eso, entonces hay que presentar las acciones judiciales. Ese artículo 85 dice que son de aplicación inmediata todos estos derechos fundamentales, y coloco el 29 en amarillo porque el caso de nosotros Pero puede se actuar la refiere a tutela eso. ahí. Exacto. Ahí puede actuar la tutela, la acción de tutela. Sí, claro. Porque es de acción inmediata. Claro, pero ojo, que tú sabes que la acción de tutela tiene un quiebre que es el tema del amparo transitorio. ¿Ya me entiendes? Entonces, si tú tienes una vía judicial ordinaria que puedes impetrar, la tutela puede caber, pero de manera transitoria. ¿Ya me entiendes? Y para presentarla de manera transitoria hay que saberla bien estudiar. Porque por experiencia, el tema de la tutela se ha venido deteriorando tanto porque, entre otras cosas, ha sido el constitucionalismo popular más grande que ha habido en Colombia, porque todo el mundo comenzó a estudiar la Constitución a partir de la tutela y se apropiaron de todo eso, y en el momento en que se apropiaron, comenzaron a colocarle cortapisa. Hoy en día los jueces no están leyendo las tutelas y prácticamente te la están rechazando. Cuando tiene una vía ordinaria, te la rechazan inmediatamente. Aún así, tengas la cabida de que prospere la acción de tutela. Puede prosperar la acción de cumplimiento. Bueno, entonces, de esa perspectiva hay violación de este debido proceso. La otra conclusión es la siguiente: ineficacia de los actos administrativos con los cuales pretendieron hacer notificar la mencionada cesión de crédito, aunque son válidos. La jurisprudencia y la doctrina, del punto de vista administrativo, ha manifestado que cuando hay violación del debido proceso en la debida notificación, es decir, cuando hacen una indebida notificación, ¿qué dice la doctrina? Dice, los actos administrativos son válidos, pero son ineficaces. Y si son ineficaces, son inoponibles. No se pueden oponer a la persona porque el acto administrativo no tuvo la debida notificación. En el caso de la cesión de crédito, como no se notificó bien, ¿verdad? Hay una indebida notificación, esos actos son válidos, pero no son eficaces. Es decir, no me lo pueden aplicar, y eso es de inmediato cumplimiento también. Pero te toca también presentar las acciones judiciales para hacer valer ese tema. Hay otro tema, que hay un cobro de lo no debido. Es decir, me están cobrando una cosa que no le debo a alguien. Ellos no prestaron. Y aparte de eso, peor aún, porque violó el debido proceso para el tema de vincularme a mí como tercero, como deudor. Entonces, hay un cobro de lo no debido. Correcto. Ahora, si hay un cobro de lo no debido, no hay la menor duda que no tiene causa lícita ese cobro, y por lo tanto podemos hablar de un enriquecimiento ilícito. Es un delito. Que es un delito también. Entonces, otra cosa, Están robando. si nos vamos a la ley 142, aquí hay una posición dominante que está estipulada en el artículo 133 de la 142. ¿Por qué hay una posición dominante? El artículo 133 manifiesta que hay posición dominante en muchos casos, pero el que queremos traer a colación acá es cuando la empresa solamente ve los derechos de ella, pero no ve los derechos de los usuarios. Esa es posición dominante. Entonces hay una posición dominante. Hay constituimiento ilegal, artículo 182 del Código Penal, de lo cual podemos denunciar a la cuadrilla y podemos denunciar al gerente. Y seguimos. 182, si no estoy mal, del Código Penal. La tercera parte, el tema de la tercera etapa de esta charla tiene que ver con el tema de las acciones que ustedes pueden presentar. La primera se hace en sede administrativa. ¿Por qué hay que hacerla en sede administrativa? Precisamente para evitar que la cuadrilla de alguien te esté llegando a la casa, que te va a cortar la luz porque tú estás debiendo, que te va a cortar la luz para que vayas a hacer convenio. Entonces, esa en sede administrativa comienza con un derecho de petición de que es el reclamo, ¿no es cierto?
ese derecho de petición, claro, estamos hablando del tema de la deuda, presenta todas tus argumentaciones, que es la que hemos esbozado aquí. Todas estas argumentaciones las pueden plantear ustedes. Presentas el derecho de petición de queja y reclamo, te lo van a negar, porque ellos son el doctor no, ¿verdad? Y vienen los recursos de ley, que son reposición de apelación, que hay que presentarlo, el de reposición ante el gerente de aire y el de apelación ante la superintendencia, pero hay que presentarlo de manera subsidiaria, sí, de manera conjunta. El de reposición y subsidiario el de apelación. Ellos también te van a negar eso, pero uno de los argumentos que ellos plantean para negarte eso es el tema de que tú tienes que estar al día con los rubros de las facturas que no están siendo reclamados. Eso ya lo sabemos que son impuestos de alumbrado público y el de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana. Y el acero. Exacto. Como no están siendo esos reclamados, tú tienes que pagarlos. Entonces, para que no te nieguen el de reposición y de apelación. Sin embargo, tú lo pagas y también te lo han negado porque a mí me ha sucedido eso. ¿Verdad? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pagar esos rubros que no están siendo reclamados para poder pasar del recurso de reposición y de apelación. Si ellos te lo niegan por cualquier argumentación no válida, entonces tú tienes posibilidad al recurso de queja, que si no estoy mal, William me corregirá, no sé, o los otros compañeros. El de quejas no está contemplado en la 142, sino en el Código General del Proceso y en el Código Administrativo. Y ahí el de quejas, tú te vales de los requisitos que te pide la normatividad para presentar el de queja. Ojo, por lo general el de queja, la gente coge el derecho de petición, lo copia y lo mete en el de queja. Eso no es así. Tú tienes que argumentar por qué estás solicitando el de queja. Y por lo general, el de queja tienes que argumentarlo es con respecto por qué te lo está negando la empresa y por qué no te lo deben de negar. Y expresar eso. Porque si expresas lo mismo que dice el derecho de petición, te lo van a negar la superintendencia. Entonces, cuando tú llegas aquí al de queja, como todo este procedimiento lo estás haciendo ante la misma empresa prestadora de servicio, cuando llegas en el de queja, que tú lo presentas, ya sea físicamente o por internet, yo lo hago siempre por internet. Pero esa es iniciativa del usuario, ¿no? Sí, lógicamente, iniciativa del usuario, porque ellos te dicen, puedes presentar de queja, porque ellos están en la obligación de decirte, puedes presentar de queja, pero la queja es voluntaria, tú te puedes quejar o no te puedes quejar ante la superintendencia. Entonces, cuando tú presentas el recurso de queja, el radicado, que en internet es muy bacano porque tú lo presentas, lo llenas, y te entrega el radicado inmediatamente, te lo entregan. La única manera que no te lo entreguen es que tú lo hagas un domingo, ahí sí no te lo niegan, pero si lo haces un día de semana, te lo mandan al correo electrónico, además tú guardas eso, lo imprimes y presentas un derecho de petición con ese radicado a la empresa diciéndole, señores Aire, acabo de presentar el de queja y este es el número de radicación, inscríbamelo en el sistema de que está en queja, porque si no hace eso, te siguen molestando. Eso lo hice y cesó. Esta es, digamos, en sede administrativa, las acciones que tú puedes, la actividad que tú puedes tener como usuario en sede administrativa. En sede judicial, tú tienes varias posibilidades. En sede judicial, dependiendo del cúmulo de deuda y dependiendo de los años, tú puedes presentar un proceso de prescripción por la vía ordinaria civil. Se lo digo porque la primera vez que yo invoqué, hace ya rato, la prescripción ante la misma entidad y ante la superintendencia, la superintendencia no tiene la facultad para reconocer la prescripción, mucho menos la empresa, tiene que ser por la vía judicial, nada más por la vía judicial. De esta perspectiva, la prescripción no es de sede administrativa, es de sede judicial, hay que demandar. Por ejemplo, hay gente que tiene 35 millones de deuda, 42 millones de deuda, ya me entienden, muchas de esas deudas están prescritas. Como estos son títulos de valor, son títulos ejecutivos, no de valor, la prescripción son 5 años, no 3 años, el título de valor es de 3 años, el título ejecutivo son 5 años. Entonces, de esa perspectiva, tú tienes manera de invocar esa prescripción que el juez te la va a conceder y ponle tú ahí deuda que tú tumbas 50% de una, ¡pum!
Entonces, de 40 millones, pues te puede quedar 15 millones de pesos o 20 millones de pesos. Y esos 20 millones los atacas por otro lado. En el caso de la notificación, hay otra manera de atacarlo. Por ejemplo, en controversia contractual por el artículo 141 del CEPACA. Lo puedes atacar. Y aquí una vía muy expedita ahora, se lo digo desde ahora. Desde el 30 de septiembre que ellos supuestamente notificaron, tenemos 2 años para presentar esta acción. 30 de septiembre del 2020 al 30 de septiembre del 2021, 1 año, al 30 de septiembre del 2022, 2 años. Por lo tanto, tú tienes hasta esa fecha para presentar esta acción. Ojo con eso porque la gente se duerme. 2 años pasan rapidito, te lo digo como abogado, que a uno le llegan los negocios de reparación directa y uno dice, no, me falta 1 año. Cuando vienen a ver tan sagón, mierda, me falta 1 mes, entonces tienes que estar corriendo y mirar porque el tiempo se pasa rapidito y además porque tú tienes muchas cosas. La otra, la nulidad simple. La nulidad simple la puedes presentar en cualquier momento, no tiene término, en cualquier momento. Aquí también cabe la nulidad y restablecimiento del derecho, ¿verdad? La nulidad y restablecimiento del derecho del artículo 138 del CEPACA, pero esa ya se nos venció, porque esa era a partir del 30 de septiembre los 4 meses. Los 4 meses. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Y no hay conocimiento que nadie la haya metido en el país. No tengo conocimiento. Entonces, 4 meses tenía para presentar. Como la demanda, tiene el término de los... Entonces, esta ya no puede presentarse. Esta sí se puede presentar, esta sí se puede presentar, esta sí se puede presentar. Y hay otra, esta no se puede presentar, la acción del grupo no se puede presentar porque como está supeditada, ellas son 2 años, pero como está supeditada al acto administrativo de la notificación, la norma dice que cuando está supeditada a acto administrativo son 4 meses, igual que el mismo término para la nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, estas dos se descartan, acción del grupo y nulidad se descartan. La acción popular sí se puede presentar. Y la acción popular abarca toda la comunidad, a toda la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo se puede atacar ahí? Se puede atacar por el tema de la moralidad administrativa. Hay conceptos bellísimos de moralidad administrativa en la doctrina y en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque como ellos administran un servicio público, ellos en ese momento tienen carácter administrativo, de administración pública, administrativo. Entonces se pueden atacar por una acción popular para atacar el tema de la moralidad administrativa y el tema de la honestidad dentro de un debido proceso. De la manera como ellos notificaron, no podían hacerla y si la hicieron están violando un derecho colectivo, porque eso es un derecho colectivo que es la moralidad administrativa. Entonces se puede hacer a través de una acción popular. El tema aquí es que varias de estas acciones demoran su tiempo para resolverse, pero tú, por ejemplo, en el caso de la acción popular, si no estoy mal, puedes pedir una medida cautelar de suspensión de los actos administrativos, y si tú suspendes los actos administrativos con una medida cautelar, eso queda en suspenso hasta que se resuelva la sentencia y no te pueden molestar. Pero entonces, de tal manera que haciendo todas las actividades en la sede administrativa y en la sede judicial, mira la manera como tienen una cantidad de gabelas desde el punto de vista jurídico para no solamente dilatar, porque tú tienes que meterte por la sede administrativa para dilatar, pero no dilatar por dilatar, sino dilatar el proceso para que tú tengas tiempo para pensar bien la acción judicial. Porque lo primero que tienes que hacer es meterte por la sede administrativa. Cuando ya tú termines el proceso de sede administrativa, te metes por la vía judicial, pero ya con calma. ¿Por qué? Porque ya lo tienes asegurado, no te van a estar molestando en la casa. Entonces tú con calma vas haciendo la demanda y la presentas. Eso es lo que yo le planteo a los clientes que me salen en alguna manera con respecto a este tema. Compañero, esta es la tercera parte de esta charla. Le agradezco mucho la atención, ¿verdad? Le doy muchas gracias por su atención y por el tiempo establecido. Javier va a controlar el tema de las preguntas. Si hay preguntas. Un aplauso, compañero.